Software es el conjunto de códigos, programas o algoritmos que hacen que un equipo o un sistema funcione. Es el conjunto de instrucciones que le dicen a la computadora qué debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Y para construir un buen software se deben detallar las especificaciones de qué es lo que éste debe de hacer, diseñar una solución con base a esas especificaciones, codificar el algoritmo para la solución, probar ese algoritmo y documentarlo para que así esté claro qué hace cada cosa, cada función, a qué se refiere cada variable y pues mantener el código como está. Y pues es súper importante el software hoy en día porque el gobierno y muchos programas, casi todo opera ya usando software. La ingeniería de software, como su nombre lo dice, es el estudio, la disciplina del desarrollo de software. Analiza el software desde un enfoque de ingeniería, así estudiándolo y trabajándolo con técnicas como planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Le da estructura y teoría a lo que es el desarrollo de software para que los programadores y desarrolladores no nada más lo hagan por hacer o como ellos quieran, sino que sigan pasos y métodos estructurados que hagan que su software sea más exitoso y más eficiente. Todo esto es para apoyar la producción de software funcional y eficaz. Surgió a base de la necesidad de poder reutilizar los códigos, porque antes, pues como no había teoría, a lo mejor muchos no funcionaban y los que funcionaban nada más para un solo caso y no se documentaban, no se veía ninguna estructura, ninguna teoría, entonces era muy difícil que otro programador los pudiera usar para otra cosa. Y pues le da un enfoque más sistemático, de modo que se aprovechen los recursos que se les proporcionan a los ingenieros, a los programadores, para que puedan desarrollar su software más eficientemente. Un sistema es un grupo, un conjunto de elementos, pueden ser usuarios físicos, reglas, métodos, lo que sea. Es un conjunto de elementos que actúan entre sí en conjunto para, a través de una serie de procesos, de procedimientos, de funcionamientos, alterar a otros agentes, a otras cosas y así producir una salida. Un sistema existe en un entorno, lo que hace que este no pueda ser independiente y el entorno siempre afecta el funcionamiento del sistema y su rendimiento y también puede ser viceversa, es decir, que el sistema puede también generar un impacto, afectar, cambiar el entorno en el que existe. Hablando un poco de lo que fue la historia de la computación enfocada en lo que es el desarrollo de software, porque la historia de la computación es muy larga, pero pues básicamente hace muchos años lo que rifaba era el hardware de los equipos, era en lo que se tenía más conocimiento y todos los desarrolladores de tecnología y así se enfocaban en mejorar y en estudiar y en trabajar con el hardware. El software era un área que todavía no estaba explorada, entonces eran muy pocos los desarrolladores, las personas que se metían a esa área y pues los pocos que lo hicieron comenzaron a programar códigos, pero como ese tiempo esa área de estudio no tenía, pues era súper desconocida, no tenía avances, no tenía reglas, pues programaban de manera muy libre, sin organización, sin estructura, sin métodos, lo que hacía que muchos de sus códigos no fueran usados, otros no fueran entregados, otros funcionaran con cambios mayores y otros que pues nada más ni con cambios ni nada funcionaran. Entonces, pues como no había reglas, programaban como ellos entendían, con su lógica, y esto lo hacía algo muy impráctico. Sin embargo, con el paso de los años, el hardware de los equipos se fue desarrollando, fue mejorando. Ahora tenía más almacenamiento y por lo tanto esto le permitió al software, bueno, en estos años le permitió al campo desarrollarse un poco más, que más gente se metiera, que más gente estudiara. Y pues mientras el hardware avanzaba, el software le tenía que seguir el paso para poder aprovechar todos estos almacenamientos mayores, nuevos, mejorados. Y, pues si el hardware mejoraba, el software tenía que aprovechar todo esto nuevo y mejorado que tenía la computadora. Y pues sí, le debes de seguir el paso al mercado para ser innovador y pues voy a hablar un poco más de la ingeniería, de la reingeniería del software más adelante, que especifica, que complementa un poco lo de la historia de la computación. Y bueno, lo que se le llamó la crisis del software
fue que, como platiqué antes, como no había había muy poco conocimiento en el tema de desarrollo de software, todos los programadores programaban como se les daba su gana, aunque sí tenían la lógica, pues no documentaban, no seguían pasos, ni estructura, ni teoría, solo sacaban un código funcional, pero pues estaba muy mal hecho, era poco eficiente, muchas veces ni siquiera funcionaba, no funcionaba para unos casos y para otros no era fácil de reciclar. Entonces la crisis del software fueron los problemas que se ocasionaron a causa de estos códigos, a causa de que los proyectos terminaban teniendo un mayor costo del estimado, porque pues tenían un costo inicial, un presupuesto, y luego pues con todos estos códigos que no funcionaban, que se tenían que volver a hacer, que si esto, que si aquello, pues el costo iba incrementando y rebasaba lo que inicialmente se esperaba del proyecto. Y pues igualmente, si el costo aumentaba, el tiempo de desarrollo también aumentaba, porque pues hacían un código que tenía muchos errores que no funcionaban, y luego buscar a otra persona que lo hiciera o corregir ese mismo código era muy difícil, tomaba mucho tiempo, mucha desorganización. Si alguien más lo quería corregir, pues no iba a entender lo que la otra persona había hecho porque no había documentación. Entonces, pues los problemas eran que el software necesitaba muchos cambios, excedían tiempos de entrega y excedían costo. El problema no era la falta de conocimientos de programación como tal, era la falta de estructura, metodología y organización. Los tres puntos característicos de la crisis del software fue pues, el crecimiento drástico de los costos de proyectos de software, el incumplimiento de los plazos de tiempo de entrega y pues muchas veces había dudas sobre el software desarrollado, sobre el material construido, porque como no documentaban, pues cualquier otra persona que tratara de entender qué se había hecho, que tratara de trabajar sobre el código entregado, pues no iba a entender porque no había documentación, no había explicación, y es muy difícil entender la lógica de alguien más sin comentarios que te expliquen qué se está haciendo en el programa. Bueno, como ya expliqué anteriormente, la ingeniería de software surgió a base de todos los problemas que estoy platicando en la historia de las computadoras, en la crisis del software, de que los códigos no funcionaban, que habían discrepancias entre lo que el cliente pedía y lo que se desarrollaba, no había técnicas, no había herramientas, no había métodos para hacer un programa organizado, estructurado, metódico. Entonces por eso surgió la ingeniería, que pues trajo muchos diagramas, herramientas, estudios de todo lo que es el desarrollo de software. Y la reingeniería del software es, a base de la ingeniería, pues sirve para regresarnos un poco y hacer modificaciones en códigos buenos y estructurados que sí funcionan o que les faltan algunas cosillas. Entonces es como funciona de manera cíclica porque pues regresa, o sea, se desarrolla y regresa para ver fallas, para ver áreas de oportunidad, mejoras, y surge a base de la necesidad de querer reutilizar el software, porque se puede desarrollar, pero más adelante se puede volver a querer usar ese código para algo completamente diferente, para un programa, un sistema similar, para el mismo sistema con actualizaciones y mejoras. Entonces es un código, o sea, el código se hace bien, documentado, estructurado, organizado con la ingeniería de software, y con la reingeniería pues se permite regresar y volver a estructurar, volver a documentar, volver a desarrollar a base de lo que ya existe. Entonces es a base de esa necesidad de querer reutilizar, porque pues es más práctico reutilizar algo que ya existe y está funcionando o semifuncionando a crear algo completamente desde cero. De los 8 puntos de la ética de software, considero que todos son muy, muy importantes, pero si tuviera que escoger solo uno, escogería el número 3, que a mi juicio es algo muy importante y que si no se cumple o si se hace mal, puede desencadenar pues graves consecuencias. Este es el número 3 y tiene que ver con el producto. Dice que los ingenieros de software garantizan el desarrollo y las actualizaciones y mejoras de un producto que cumpla con los mayores estándares profesionales y éticos, por lo tanto, o sea, es decir que un ingeniero de software, al desarrollar un producto, un sistema, al estar involucrado en un proyecto, va a actuar con integridad, va a entender los requerimientos, lo que se le pide, va a hacer caso a su juicio. O sea, si se le están pidiendo cosas que no son éticamente correctas, legalmente correctas, pues no lo va a hacer. Le va a dedicar el tiempo necesario, está
de acuerdo que tiene los conocimientos y si no va a aprender los conocimientos para desarrollar ese producto de la mejor manera posible, con el mayor estándar profesional, para desarrollarlo a un 100%, que sea funcional, que sea seguro para el cliente, porque en caso de que este estándar no se cumpla, pues pueden muchos productos que desarrollan a las carreras, o con métodos de bajo costo con tal de ahorrar dinero, no sé, pero se desarrollan y se entregan al cliente y estos pues tienen alguna falla que compromete la salud, la seguridad del cliente, como lo fue el caso de una máquina detectora de cáncer electromagnética que se desarrolló y pues al final de cuentas empeoraba el estado de los clientes, les hacía daño a su salud y pues eso no está bien porque al final por hacer un producto mal hecho pues comprometes más cosas que al final de cuentas te salen más caras. Entonces, pues una cosa por la otra y es el hecho de hacer las cosas bien y si no, pues mejor no las hagan. Informarse y entender todo para desarrollar un buen producto que sea seguro porque al final pues lo va a usar un cliente que te está pagando por eso y él es la prioridad ante todas las cosas, ante costo, ante tiempo, ante todo. Existen 4 tipos de software de sistema y están jerarquizados en una pirámide. Así, los niveles que están más cerca de la base, pues tienen un nivel como más básico de operamiento, solo funcionan, y los que están más cerca del pico, pues son más complejos, requieren más inteligencia, más organización, más estructura. Entonces, el primer tipo de software de sistema son los de procesamiento de transacción. Estos son aquellos sistemas de venta de cosas en línea, venta de boletos. Nada más recopilan, almacenan, modifican, extraen cosas de una base de datos, trabajan mucho con bases de datos. Las ventajas es que tienen respuesta rápida, son confiables, pero en desventaja es que son poco flexibles, nada más tienen como una función y ya, muy cuadrados, son meramente operativos, no pueden tomar decisiones ni nada más. El segundo nivel, más arriba de ese, es los sistemas de gestión de conocimiento. Estos sirven para saber información básicamente, permiten monitorear variables de un área, son muy útiles en las empresas, acceso fácil a información interna y externa, muestran informes y son de fácil acceso y difusión. Un nivel más arriba están los sistemas de soporte de decisiones. Estos tienen un nivel de operación administrativo y pues obtienen información requerida y cuando se requiere tomar una decisión y demuestran diferentes alternativas, o sea, que ayudan a la empresa o a quien sea a tomar una decisión, así considerando todos los pros y cons de las diferentes alternativas. Y por último, el nivel más alto están los sistemas de información ejecutiva, que son los más complejos, requieren un alto nivel estratégico, requieren más pensamiento, más inteligencia y pues hacen más operaciones. El modelo de ciclo de software es el listado de tareas, etapas, fases que se llevan a cabo durante el desarrollo de software y pues estas están ordenadas en orden cronológico, van desde el nacimiento, inicio del proyecto hasta el fin del proyecto, cuando este muere o cuando pues se mantiene como está. Casi todos los ciclos de vida, existen varios modelos de ciclos de vida que representan como el seguimiento de estas tareas. La mayoría de todos tienen 6 etapas principales, las cuales son una investigación preliminar sobre lo que se va a hacer en el software, un análisis del sistema, un diseño del sistema, el desarrollo del sistema, que es pues la programación del algoritmo, implementación del sistema, que es probar lo programado, lo desarrollado, y pues mantener el sistema como está. Los modelos de ciclo de vida pueden ser lineales o cíclicos. Lineales es que las tareas se ejecutan pues una sola vez en ese orden y cíclico es que se ejecutan en ese orden pero pueden ser varias vueltas del mismo set de tareas y pues para saltar de una fase a otra fase existen requerimientos que se deben de cumplir antes de que el proyecto esté listo, o sea, esté considerado como listo para seguir a la siguiente fase. Y bueno, como dije, existen muchos modelos de ciclos de vida.
pero el que yo considero más importante y que creo que se adapta mejor a las circunstancias generales es el modelo de cascada. Este básicamente, como su nombre lo dice, es un modelo lineal, no es cíclico, y pues tiene las etapas, las fases así conectadas en orden de cascada, es decir, que para que el proyecto pase de una fase a la otra, o sea, se conectan así en orden de prioridad, en orden cronológico. Para que el proyecto pase de una etapa a otra debe cumplir ciertos requerimientos, y mientras no los cumpla va a seguir estancado en la misma etapa, mejorando y mejorando hasta que se considere listo para seguir con el siguiente paso. Yo creo que este modelo sí es poco práctico en el sentido de que al ser lineal no da mucho espacio para los cambios y las mejoras, y pues, o sea, como solo se ejecuta una vez, pues si hubo un error en esta etapa y ya está al final, pues es muy difícil que se regrese. Sí se puede, pero el modelo en sí no lo plantea como tal. Y el hecho de que es muy rígido al dividir las tareas y pues al desarrollar software, pues no es como que hay pasos tan definidos. O sea, un paso puede abarcar varios y así, o sea, no es tan metódico, solo se hace. Pero siento que es bueno en cuestión de que organiza bien, y pues desde un inicio se pueden prevenir, se puede estimar el costo y el tiempo y la mano de obra del proyecto, lo cual lo haría muchísimo más fácil y organizado. Claro que esto es difícil para los proyectos muy grandes porque siempre va a haber cambios, siempre se van a querer cosas nuevas, mejoras, alteraciones, modificaciones. Entonces esto solo serviría para los proyectos simples, pero yo creo que es algo muy muy práctico. Para mi modelo favorito para los proyectos más grandes es el de espiral, porque al ser cíclico, pues da una vuelta, ejecuta todos los pasos y evalúa con el cliente lo que, o sea, siempre está desarrollando un prototipo, un avance, a pequeños avances, le muestra lo que se desarrolló y pues el cliente lo aprueba o dice como que no, cámbiale esto, cámbiale aquello, y vuelve a ejecutar otro ciclo. La cantidad de veces que se va a ejecutar todo el modelo, o sea, cada ciclo es indefinida del número total de ciclos, pero pues es útil porque siempre para proyectos grandes da ese espacio de mejora, de cambios, de alteraciones para la siguiente fase, y siempre está en constante, pues sí, mejoras. Pero es muy difícil estimar costos y tiempo, y pues al siempre estarle queriendo meter cosas nuevas y cambiándole cosas, pues el costo se va a ir al cielo, y creo que eso es algo muy impráctico. Pero pues si la empresa lo puede costear, es un muy buen modelo. Pero creo que a mí me gustan más los simples, como el de cascada, que es más organizado, aunque de menos espacio para el cambio, pero si se organiza bien, pues no debería de haber muchas alteraciones ni muchos cambios, y para proyectos simples creo que es el mejor. La fase de requerimientos de software es básicamente hablar con el cliente y determinar qué es lo que el sistema a desarrollar necesita tener o no tener, qué funcionalidades, y el por qué. O sea, cada cosa, cada funcionalidad, cada método, cada cosa que esté en el sistema, que el cliente desee que esté en el sistema, debe tener un por qué y un para qué. Debe tener un objetivo de estar o también de no estar ahí. Por ejemplo, que no le pongas esto porque va a alterar no sé qué. O sea, puede ser que el sistema tenga, o también especificar que el sistema no tenga ciertas cosas o ciertas funciones. Y pues es importante esta etapa para evitar discrepancias entre lo que el cliente pide y lo que el desarrollador le entrega. Y si el cliente no los tiene muy claros, se debe hablar mucho con él para que él determine los requerimientos o las características, las funcionalidades que quiere que su programa a desarrollar tenga, para que esos no sean ambiguos y pues evitar este tipo de discrepancias. Los requerimientos de software pueden ser funcionales o no funcionales. Los funcionales son aquellas funciones, métodos, características que el cliente literalmente especifica que su sistema debe de tener. Por ejemplo, un cajero debe dar dinero. Un cajero debe pedir al usuario que ingrese su tarjeta, que ingrese su NIP. O sea, son cosas obvias y funciones que sí o sí deben de estar o no estar también en el sistema, mientras que los no funcionales surgen a base de los requerimientos funcionales. Los no funcionales no se especifican por el cliente, pero son cosas que se deben de tomar en cuenta para darle la mejor
calidad, experiencia, servicio al cliente. Y pues son cosas que uno pasa por alto al usar el sistema, pero que si no estuvieran, o sea, que si le faltaran al sistema, sí nos daríamos cuenta y diríamos como que no, esto no sirve, no es práctico, no es útil. Por ejemplo, un requerimiento no funcional podría ser la disponibilidad de un cajero 24/7. Los cajeros siempre están disponibles 24/7 y es algo que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que si queremos ir a cualquier hora y está cerrado, pues sí nos vamos a molestar porque es algo como que se espera que esté ahí. O también tienen que ver con la capacidad de memoria, el almacenamiento de una aplicación que no te ocupe mucho espacio. O sea, los requerimientos funcionales son como las funciones que hace la aplicación como tal, y los no funcionales es que ocupe poco espacio, que sea segura, etcétera. Entonces, sí. La entrevista es un diálogo entre dos personas donde existen dos partes, que es el entrevistado y el entrevistador. El objetivo de la entrevista es obtener información sobre el entrevistado. En el caso del que estamos hablando, el entrevistado es aquella persona que pues, puede ser el cliente, el usuario que va a usar el producto, etc. Y el entrevistador es el desarrollador, líder del proyecto, o aquella persona que trata de entender un poco mejor a su audiencia o a la persona para la cual se va a desarrollar este producto. Pues como dije, se busca obtener información y es útil porque se obtiene información de primera mano y da este espacio a la interacción humana. Se puede ver, además de escuchar la respuesta y lo que el cliente tiene que decir, se puede analizar su reacción y en base a eso determinar si sus palabras y sus pensamientos concuerdan y tratar de empatizar un poco mejor con el cliente, con el entrevistado, para poder entender mejor sus necesidades y con base a sus necesidades poder desarrollar el producto a continuación. Algo muy similar es el cuestionario, que también busca obtener información y la opinión externa de alguien más. Sin embargo, esto no es tan útil porque cada quien lo responde como por su cuenta y quita esta interacción humana uno a uno, conversación. No se pueden hacer preguntas de seguimiento, no se puede observar la reacción de la persona que está contestando el cuestionario, y pues por eso es mejor la entrevista. Pero también tiene características y cosas a cuidar para dar una buena entrevista, y pues estas son como que sea formal, cuidar mucho el lenguaje, ser muy buen oyente y tener las preguntas que se van a preguntar pues muy bien planteadas, a menos que el entrevistador ya tenga como mucha experiencia y le salga natural. Pero deben ser preguntas que en verdad saquen información, que le saquen la sopa al cliente, al entrevistado, y que sirvan de algo, que la respuesta que dé el entrevistado sirva de algo para el proyecto y para entender sus necesidades, que no sean preguntas de sí o no, que le pidan cómo desarrollar un poco más el tema, que la pregunta no sugiera la respuesta, o sea, que sea abierta, no como de que te gustaría esto, sí o no, así como de que ¿qué te falta? O sea, que den espacio a que el cliente hable, y pues también hay que hacer que se sienta cómodo, hacerlo sentir escuchado, que él hable más que nosotros, o bueno, que el entrevistador, para que sienta que su opinión realmente le importa, porque si no, pues va a pensar de que el entrevistador ya lo sabe todo. Entonces hay que cuidar como mucho esas maneras, esa educación, pues vestimenta formal, lenguaje pues adecuado al entrevistado. Si es joven, pues hablar un poco más informal, o dependiendo del puesto, si estamos entrevistando a un estudiante es muy diferente si estamos entrevistando al jefe de una empresa. Y pues sí, cuidar como esa falta de respeto y tonos. Y sí, es importante la entrevista pues para conocer lo que quiere el cliente en el sistema, en el producto, y evitar discrepancias y evitar que nosotros hagamos algo que es completamente diferente a lo que él esperaba, a lo que él necesita o a lo que él quiere, y pues para estar en la misma página. El lenguaje UML es un lenguaje de modelado cuyas siglas en inglés significan Unified Modeling Language, y es básicamente un lenguaje que sirve para modelar gráficamente un sistema, un software, y las funciones, métodos o características que éste hace. Pues entender el código, entender el software es difícil, o bueno, no tan fácil para todos, a menos que seas otro desarrollador, o simplemente aunque seas otro desarrollador es difícil como entender el código y la lógica de alguien más. Entonces, además de tener el código, es útil modelar lo que hace el sistema y el funcionamiento,
para esto también se necesitan identificar los agentes, o sea, quiénes están actuando sobre el sistema, el usuario, otro usuario, no sé. Entonces se dividen gráficamente los pasos. Las funciones se representan como círculos, óvalos, y los agentes actuando en el sistema se representan como monitos de palitos. Entonces cada agente se conecta con su función y así puedes ver como el usuario hace estas funciones, se conectan, y es más fácil comprender el funcionamiento y lo que hace el sistema. Este lenguaje es útil pues para modelar, para que otros entiendan, para difusión, comprensión, simplificación de lo que hace un sistema. El modelado a partir de los casos de uso involucra pues como funciones generales del sistema. Por ejemplo, en el de nosotros lo dividimos en dos partes porque tiene como dos funciones generales y no queríamos abrumarlo todo en un solo modelado de caso de uso, entonces hicimos dos casos de uso. Pero el modelado a partir de casos de uso usa únicamente o se basa en modelar únicamente los requerimientos funcionales del sistema, porque los requerimientos indican como las funciones o las características de lo que literalmente se especifica que hace el sistema, y sin eso pues no sería el sistema que se pidió y no funcionaría como en su totalidad, como el cliente lo quiere. Entonces se modela usando verbos, o sea, los requerimientos se especifican como verbos, tienen que ser cortos pero al grano, o sea, no deben ser tan extensos, pero ni tampoco tan generales. Se pueden agregar tantos funcionalidades, requerimientos como existan, como se desee. Se representan en óvalos, como ya dije previamente. Los usuarios son monitos y se conectan a los óvalos. Un requerimiento o una funcionalidad puede derivarse de otra, o sea, que una funcionalidad se incluya dentro de otra como una parte de, o que una funcionalidad sea una extensión de otra funcionalidad, o sea, es decir, que agarra cosas que ya tiene la otra y las complementa con sus propias cosas. También existe la flecha de generalización, que por ejemplo un usuario pues puede ser un usuario físico y de ese se generalizan pues lo que es como el estudiante, el profesor, el maestro, perdón, el padre de familia, así. Entonces esa es una generalización. Normalmente aplica más para los agentes más que para los funcionamientos. Y eso es todo. Se busca que pues determine que con el modelado a partir de casos de uso se determine como el flujo de la información, la secuencia, qué pasa después de qué cosa, de una forma visual, y pues que se conecte y se determine si el flujo de información de funcionalidades es simple o flujo como tal. Si es simple es que tiene un inicio y un fin, y si es de flujo es que pues puede iterar, puede regresar, o sea, tiene más vertientes. El modelado as-is busca modelar un sistema de manera gráfica, así representando igualmente sus agentes que participan en el sistema y las funcionalidades y la lógica secuencial de estas funcionalidades del sistema actual. O sea, que primero se hace esto y luego una flechita que indique qué se hace después, y así. Eso es el diagrama de modelado as-is. Representa, como ya dije, el sistema actual, lo que puede hacer actual, pero pues es muy limitado porque pues está muy cercano a la realidad, que no muestra como más margen. Y con pues se busca analizar lo que ya se tiene, la base sobre lo que se va a construir algo nuevo, sobre lo que se va a mejorar, y pues sí sirve entender sobre qué estamos trabajando. Por otro lado, el modelado 2B muestra igualmente, es lo mismo, muestra a los agentes, participantes del sistema, la lógica secuencial de eventos, de funcionalidades, qué ocurre después de qué, con flechas. Sin embargo, el modelado 2B simboliza hacia dónde se quiere llegar, cuál es el objetivo final del proyecto del sistema, cuál es el funcionamiento ideal. Y pues como ventaja, o sea, los dos trabajan juntos, porque primero se debe de entender lo que ya se tiene para desarrollar, para diseñar, para ver hacia dónde vamos a llegar, lo que se quiere desarrollar. Y pues el segundo, que es el diagrama 2B,
pues es como el ideal de objetivos y ofrece crecimiento y mejora para el producto, aunque su desventaja es que como todavía no existe y es el modelo ideal, pues presenta mucha incertidumbre de qué se puede lograr, qué no se puede lograr, y no está hecho como tal, entonces tiene cierto grado de incertidumbre y duda. En conclusión, yo creo que esta materia me enseñó que es muy importante estar siempre en contacto con el cliente al momento de desarrollar un software, que hay que seguir pasos, métodos para que este sea más organizado, más eficiente, más práctico, reutilizable, que otros lo puedan entender, lo puedan utilizar, usar diagramas para que sea más fácil para aquellos que no lo entienden o que no han estado trabajando con él constantemente puedan entender a simples rasgos qué es lo que quiere hacer, evitar, o sea, que la comunicación es algo muy clave, para evitar discrepancias, para evitar entregar un producto que no es lo que se pidió, y que es necesario como siempre llevar un registro de todas las versiones de lo que se está haciendo, como por ejemplo con los diagramas así y el to be, o sea, qué es lo que tenemos ahorita y hacia dónde queremos llegar, ser muy organizados en los pasos, en la secuencia de estos, qué sigue después de qué, identificar los agentes, qué hace, quién hace qué cosa, quién necesita, quién le falta, ser siempre muy empáticos, estar abiertos, a escuchar, a entender, a comprender, no lo sabemos todo, podemos tener una idea de lo que el cliente quiere, de lo que nosotros creemos que es lo más práctico, pero al final siempre es el cliente tiene la razón, o sea, qué es lo que quiere él, empatizar con sus necesidades y no con lo que nosotros creemos que estas son. Y yo creo que eso fue lo que me dejó la materia, me llevó mucho conocimiento, mucha teoría, muchos diagramas, cosas que podría aplicar y aparte pues conocimientos éticos, básicos sobre escuchar, sobre comprender, sobre empatizar, que son clave, además de saber desarrollar software y tener como ese conocimiento técnico de saber programar y ser muy bueno en eso, es muy necesario el contacto humano, saber cómo tratar a las personas, saber cómo trabajar juntos hacia un mismo objetivo, y creo que eso es algo muy valioso que me llevo de esta materia.